una de las corrientes fundamentales de justificación en la ética es la que podemos llamar la tradición central de Occidente. Esta tradición se inscribe, digamos así, desde el pensamiento platónico, aristotélico, posteriormente tomista, y bien, hasta el día de hoy tiene representantes significativos, Ronheimer, Spemann, en fin, John Finnis. Para estudiar esta tradición vamos a hacer la siguiente división. Vamos a estudiarla en dos partes. En primer lugar, vamos a estudiar cómo trabaja lo mejor y lo peor. Y en segundo lugar, lo bueno y lo malo. Bueno, lo primero que uno se podría preguntar, ¿y no es lo mismo lo mejor y lo peor que lo bueno y lo malo? Y claro que no. Para eso, un ejemplo. Por ejemplo, aquí ven el tiro al blanco y al caballo de Toy Story, tiro al blanco, ¿no? En el tiro al blanco, achuntarle al 2 es peor que achuntarle al 10, pero no es malo, ¿no? Es menos bueno. O, por ejemplo, achuntarle al 15 es mejor que achuntarle al 5. Pero no es que el 5 sea malo, es menos bueno. Pero achuntarle al público nunca es bueno, ¿no? Si el concurso es tiro al blanco. Es decir, hay una esfera que cae dentro del blanco y otra fuera. Lo que cae fuera del blanco es lo malo y lo que cae dentro es lo bueno. Dentro de las cosas buenas hay unas que son mejores y peores, y dentro de las cosas malas, las que están fuera del blanco, hay unas que son más malas o menos malas, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver cómo se asciende, digamos así, cómo uno se acerca al centro en este tiro al blanco, es decir, investigar cómo las acciones pueden ser mejores, ¿no? Y para eso está la virtud y los vicios. Y en una segunda etapa vamos a estudiar lo bueno y lo malo, es decir, cuál es el criterio para separar lo que cae dentro del blanco y lo que cae fuera, ¿no? Entonces, vamos con la primera parte, lo mejor y lo peor. Para eso, para comprender bien esto, vamos a dividir en tres partes la investigación, por decirlo así. En primer lugar, vamos a estudiar la teleología de los actos humanos, la distinción entre praxis y poiesis. También ahí, entre la primera y la segunda, vamos a ver el problema del fin último. Y finalmente, estudiar lo que es la virtud para Aristóteles. Vamos entonces a lo primero, la teleología, para después seguir a segundo. ¿Qué significa teleología? Bueno, teleología es una palabra muy extraña. Es una composición nominal que viene del griego telos, fin, logos, racionalidad. Es decir, significa actuar con razón de fines, ¿no? Con racionalidad de fines. Me explico. El inicio, la ética Nicómaco abre diciendo lo siguiente. Todo arte y toda investigación, e igualmente toda acción y libre elección, parecen tender a algún bien. Básicamente lo que está diciendo es, toda acción siempre parece tender a algún bien. Toda acción. ¿Qué significa esto? Vamos por partes. En primer lugar, la expresión ahí, parecen, viene del griego phainetai, que tiene una ambigüedad. Aquí Aristóteles está jugando con una ambigüedad, porque la palabra phainetai tiene una doble significación, un tanto ambigua. Significa aparente, o sea, lo que aparece y parece. Es decir, aparecer y parecer. Entonces, lo que está diciendo aquí Aristóteles es básicamente, uno siempre hace aquello que se le aparece o le parece como bueno. Bien. En ese sentido, para Aristóteles va a decir, este parece
lo va a contraponer al real. Va a decir, es distinto hablar de el bien aparente que el bien real. Vamos a ver más o menos cómo logra esa distinción Aristóteles, ¿no? Pero quiere decir que uno siempre hace aquello que se le parece como bueno. ¿Qué significa bueno? Por bueno, aquí Aristóteles, olvídense de cualquier código moral que hayan escuchado, lo que los seres humanos piensan, lo que han dicho las sociedades o cualquier código de cualquier tipo. No, Aristóteles aquí por bien es lo que a uno se le aparece como mejor. ¿Mejor en vista de qué? De ser feliz. Así de sencillo. Es decir, para Aristóteles uno siempre va a hacer aquello que se le aparece como mejor o le parece como mejor. Por ejemplo, uno podría, ya, primera objeción, uno podría decir, pero mira Andrés, es obvio que no, porque por ejemplo, estoy viendo este video y es muy aburrido, podría estar viendo cualquier otra cosa menos esto. Aristóteles te diría, mira, en parte es cierto, pero no es correcto, porque fíjate que si tú estás viendo este video es finalmente porque se te apareció como mejor, en vista de que, a que tú tienes la esperanza que si ves este video eventualmente te va a ayudar a pasar el curso y si pasa el curso eventualmente algún día terminarás tu carrera y si terminas tu carrera podrás trabajar y bla, qué sé yo, ¿no? Es decir, a fin de cuentas se te aparece como mejor, ¿no? Incluso si una persona no ve el video, también fue porque se le apareció como mejor. Si una persona roba un banco, también fue porque se le apareció como mejor. La pregunta es, que uno se podría hacer es, ¿uno puede no hacer aquello que se le aparece como mejor? Y contraintuitivamente Aristóteles está a decir que no, uno no puede no hacer aquello que se te aparece como mejor. Es imposible. Y entonces uno diría, bueno, pero y André, y entonces, ¿y acaso uno no es libre? Habrá que precisar qué es libertad, ¿no? ¿Qué será libertad? Y bueno, ya lo podremos especificar más adelante, pero libertad no es no hacer aquello que se me aparece como mejor. Uno siempre va a hacer aquello que se le aparece como mejor. En otras palabras, si a un ladrón eventualmente en su minuto se le aparecía como mejor robar el banco, bueno, ¿qué culpa tiene Fatmagul? Uno podría decir, ¿no? Lo tenía que hacer. Es decir, no siempre. Pero Aristóteles va a contraponer, entonces, segundo punto, lo que es el bien aparente del bien real. Lo que realmente es bueno y lo que aparentemente es bueno. Y entonces aquí uno podría, digo, con toda razón, preguntarle a Aristóteles, ¿y cómo lo sabe Aristóteles? ¿Cómo sabe cuál sería el bien real que se distinguiría del bien aparente? ¿Cómo podemos dividir eso? ¿Cómo puede distinguirlo? ¿Quién es él que tiene ese ángulo de visión para lograr determinar que habrían cosas que son realmente mejores y otras que serían aparentemente mejores? ¿Quién más que yo sabe lo que me hace feliz? Uno podría decir. Bueno, para comprender más o menos lo que tiene en vista Aristóteles, es bueno traer a colación esta tragedia de Edipo, ¿no? Ustedes me imagino que lo habrán escuchado eventualmente, o lo leído, espero, y escuchado al menos. Básicamente, Edipo, bueno, ama a Yocasta, y entonces, ¿qué sucede? Y bueno, llama a Yocasta y se le aparece como mejor casarse con ella, ¿no? Conoce a esta mujer, Yocasta, se le aparece como mejor casarse con ella y se casa entonces con ella, ¿no? Ahora, una vez que se casa, después de un tiempo se da cuenta de que Yocasta es su madre, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Edipo cuando advierte esto de que Yocasta era su madre y se había casado con su madre y qué sé yo? Bueno, se saca los ojos y en fin. Entonces, la pregunta que uno se puede hacer es, cuando Edipo se casa con Yocasta, ¿hizo aparentemente lo que quería? Sí, sí, efectivamente, por eso se casó. ¿Pero hizo realmente lo que quería? Y la respuesta es no, no era realmente lo que quería.
quería otra cosa, no quería casarse con su madre. Si hubiese sabido más del asunto, no se habría casado con Yocasta. Para que quede más claro, en un ejemplo tal vez contemporáneo, imaginemos un compañero suyo que lleva en la fiesta de inicio de año. Esta va a ser como el segundo semestre para algunos. En fin, lleva 7 piscolas, ¿no? Digámoslo así, que lo pateó Stacy o Jason, y entonces está con una pena atroz, y entonces ya lleva 7 piscolas. Y entonces ya está bastante animado, por decirlo así, y entonces él le grita a usted, le dice, tomémonos otra piscola, es decir, una octava piscola. Usted dice, oye, mira, como que ánimo. Bueno, el punto es cuando su amigo se quiere tomar la octava piscola. La pregunta es, ¿por qué se quiere tomar la octava piscola? Y es por una razón muy sencilla. Porque la octava piscola se le aparece como mejor. Se le aparece como mejor en orden aquí. O sea, si el tipo pudiese contestar, tal vez te diría, vamos a ponerlo ahí como X, ¿no? Te podría dar razones. O sea, ¿por qué quieres tomar una octava piscola? Y el tipo te podría decir, bueno, mira, porque finalmente voy a apagar la sed, esta insaciable sed, ¿no? Incontrolable sed que tengo, o finalmente me voy a desinhibir y ya, y voy a terminar bailando la tarima, y es lo que siempre he querido en mi vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede normalmente cuando la persona ya toma esa cantidad de alcohol? ¿No? En la octava piscola, que se le parecía como mejor. Sucede que en vez de alcanzar X, es decir, lo que creía que iba a alcanzar, lo que se le aparecía como que iba a alcanzar, alcanza Y. Entonces se toma la piscola y en vez de apagar la sed y subirse a la tarima, ¿qué es lo que hace? Se pone sentimental, llama a la ex, en fin, rompe un ventanal, un desastre. Total, al día siguiente tiene una caña moral, ¿no? O sea, está con un cargo de conciencia fabuloso. Bueno, en ese caso, su amigo, que se quería tomar la octava piscola, hizo aquello que se le aparecía como mejor, ¿cierto? Porque se le aparecía como X, pero no hizo realmente lo que quería, porque lo que realmente quería era X y lo que realmente le sucedió era Y, ¿no? Entonces, ahí Aristóteles preliminarmente va a hacer esta distinción, va a decir, mire, uno siempre actúa haciendo aquello que se le parece como mejor, pero pausa, va a decir, eso no es necesariamente lo que quiere, ¿no? Entonces, básicamente uno siempre hace aquello que se le parece como mejor. Y, y, y la pregunta es, ¿y qué es lo que todos quieren? Aristóteles va a decir que lo que todos buscamos con acciones, por más miserables que sean, lo que de verdad al final queremos es ser felices. O sea, siempre que hacemos las cosas en orden a que nos aparece como mejor. Pero y finalmente, y esto para esto, y esto para esto, y esto para esto, y esto para finalmente para qué? Para ser feliz, ¿no? En ese sentido, la ética Nicómaco es, digamos así, un tratado sobre cómo ser feliz, ¿no? De hecho, se dice, un tanto apócrifo esto, pero que Nicómaco habría sido el hijo de Aristóteles y entonces le habría escrito estos apuntes, las pinzas. Estos son unos apuntes digámoslo así, un tratado de teoría de la praxis sobre cómo ser feliz. En otras palabras, para Aristóteles, una gran tragedia moral, pero una gran tragedia moral, digamos así, todo su libro se concentra en que no te suceda lo mismo que nos canta Mick Jagger en esta canción, ¿no? De I can get no satisfaction, I can get no satisfaction, because I try, and I try, and try, and I can get no satisfaction. En otras palabras, son como esos reclamos de champú, lo he intentado todo, pero no lo he logrado, ¿no? Intenté ser feliz, lo intenté y no lo logré. No, bueno, la ética Nicómaco justamente es un libro que se orienta a justamente enseñarte cómo ser feliz, ¿no?
esto sería una gran tragedia moral, ¿no? El caso de Miyagi. Entonces, nos queda claro el primer punto. Siempre que uno actúa en razón de fines. ¿En qué sentido? De que uno hace aquello que se le aparece como mejor. Siempre, siempre. Y ese mejor en orden a qué? A ser feliz. La segunda patita que hay que agregarle a esto es que Aristóteles hace una distinción entre praxis y poiesis. Para entender bien esto, que es fundamental, veamos los siguientes ejemplos. Imaginemos que estamos en clase y uno de sus compañeros me dice, oiga, así en voz en alto, profesor, le acabo de transferir. Y usted, oh, qué onda, pero no, se pasó. Bueno, la pregunta es, ¿qué puede estar haciendo su compañero cuando dijo eso o cuando hizo la transacción, ¿no? Uno podría pensar inicialmente, obvio, lo está sobornando, ¿no? Sin embargo, también podría, con la misma acción y lo mismo, podría estar haciendo otras cosas, podría estar invirtiendo en mí, no sé, sería una pésima inversión, o devolviéndome algo que me debía, o no sé. Y es muy distinto devolver una plata que uno debe, que sobornar a alguien y, en fin, o invertir en alguien, ¿no? Son tres acciones distintas, se ve lo mismo, es como se ve el mismo hacer, pero responde a tres acciones distintas. O por ejemplo, imagínese que usted sale de su casa y se encuentra con que un tipo está abriendo el auto así, con este cordel o un destornillador. Entonces usted, ¡oh! Y lo graba, ¿no? Saca su celular y lo graba. Así, oh, mira, te pillé, voy a llamar a tío Emilio, ¿no? ¿Qué puede estar haciendo ese tipo? Naturalmente que puede estar robando el auto, ¿no? Obvio, pero también puede ser que se le hayan quedado las llaves dentro. Y es muy distinto robar un auto que ser pavo, ¿no? Que se te queden las llaves dentro. Entonces, en ese sentido, Aristóteles va a decir, ojo, cuidado con los juicios temerarios, juicios apresurados. Típico, oh, no, si tenemos el video, no, si lo escribió. Mire, pueden haber distintas intenciones. Sí, se ve lo mismo, sí, lo vi, lo escuché, sí, sí, salí en el email, sí, pero pueden responder a distintas intenciones. Y no es lo mismo robar que ser pavo, ni invertir que sobornar y qué sé yo. Entonces, para Aristóteles, esto va a ser fundamental porque va a distinguir Aristóteles va a distinguir entre lo que llama praxis y lo que llama poiesis. Praxis va a ser el actuar o dicho de una manera bastante coloquial, lo que se elige, ¿no? Lo que eligió el tipo que estaba abriendo el auto, ¿no? Abrir autos, en fin, no es praxis, ¿no? Eso va a ser poiesis. Pero estaba eligiendo robarlo, estaba eligiendo subirse a su auto, o estaba eligiendo invertir, estaba eligiendo sobornar, ¿qué estaba eligiendo, no? Esa va a ser la praxis, el qué estás haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínense, usted ve hoy día a su hermano encima de su cama, ¿no? Y entonces usted dice, ¿qué estás haciendo? Imagínense que su hermano le contestara, bueno, estoy sobre la cama. Y usted dice, no, compadre, si eso lo estoy viendo. No, es, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Qué estás eligiendo cuando haces eso? ¿No? Entonces, una cosa va a ser la praxis, el actuar, que va a ser lo que se elige. Y otra cosa, la poiesis. Le vamos a decir que es el producir, lo que se ve. Abrir autos, estar encima de las camas, hacer transacciones económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se ve. Aquí es donde uno se podría preguntar entonces, ok, y para Aristóteles entonces, ¿qué es lo moralmente relevante? ¿La praxis o la poiesis? Y naturalmente que para Aristóteles y para toda la tradición central de Occidente, lo relevante moralmente va a ser la praxis, no la poiesis. La poiesis va a ser irrelevante. En otras palabras, por ejemplo, praxis es matar, poiesis es muerte.
las muertes son irrelevantes desde un punto de vista moral. Desde un punto de vista moral, lo relevante es si alguien eligió o no matar a alguien. Eso va a ser relevante, pero no que haya muertes. De otro modo, si no, no sé, si hubiese, todos los médicos estarían presos porque hay muchas muertes en los hospitales cada día, ¿no? No, lo relevante es si un médico mató a alguien, ¿no? Entonces, para Aristóteles va a ser fundamental la praxis, no la poiesis. Esto, para esta tradición, vamos a ver más adelante en otras corrientes, por ejemplo en el utilitarismo, lo relevante es la poiesis, no la praxis. Y esto es muy interesante, pero olvidémonos de eso, eso va a quedar más para adelante. Aquí lo fundamental va a ser la praxis, ¿no? Entonces, la pregunta que te va a hacer Aristóteles es, bien, y la praxis, si la praxis es buena, ¿es necesariamente buena la poiesis? Y al revés, si la poiesis es mala, ¿es necesariamente la praxis mala? O si la poiesis es buena, ¿es necesariamente la praxis buena? O, en fin, ¿se entiende? O sea, ¿están tan conectadas? Y Aristóteles va a decir, no necesariamente. Es decir, en ocasiones puede ser buena la praxis y mala la poiesis. Y al revés, puede ser buena la poiesis y mala la praxis. Pensemos, por ejemplo, supongamos que copiar, bajo esta tradición, lo digo supongamos porque lo vamos a justificar más adelante, pero robar no está permitido y copiar es robar. Entonces, una persona, si copia, se puede sacar un 7. Muy buena poiesis, pero mala praxis. O, por ejemplo, una persona puede tener una buena praxis, no copió, hizo la prueba de cálculo solo, y en fin, y estudió mucho y todo, y muy mala poiesis, sacó un 1. Entonces, buena praxis, mala poiesis, o buena poiesis, mala praxis. O hay personas que roban muy bien los bancos, ¿no? Típica estas películas, buena poiesis, mala praxis, ¿no? Entonces, esto lo vio muy bien esta cantante de Barbados, Rihanna, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esta canción o la han bailado, ¿no? Because I may be bad, but I'm perfectly good at it. Entonces, ¿cuál es la relación entre producir y actuar? Que no hay una relación necesaria. ¿Qué está diciendo ahí Rihanna? No es que este sea el minuto Open English. O sea, de que voy a traducir esto. Lo voy a traducir con los términos praxis y poiesis. Está diciendo que soy muy buena haciendo el mal. Es decir, una muy buena poiesis de una mala praxis, ¿no? Soy muy buena robando bancos, muy buena copiando pruebas, en fin. Esto es fundamental. Y es fundamental sobre todo también para un curso de, gente relacionada con la ingeniería y construcción. ¿Por qué? Porque, porque la poiesis, la poiesis va a ser la técnica y la praxis va a ser lo moral. Entonces, la pregunta es, una pregunta que se hace en Aristóteles. ¿Quién es mejor médico? Por ejemplo, ¿qué es una técnica? La construcción es una técnica, la ingeniería es una técnica, la medicina es una técnica, el periodismo es una técnica, y así, ¿no? Incluso hasta hacer clases es una técnica. La pregunta que se hace a Aristóteles es la siguiente. ¿Quién es mejor médico? ¿El que mata queriendo o el que mata sin querer? Naturalmente que el que mata queriendo es mejor médico, es decir, técnico, es mejor poiesis, pero más mala persona, praxis, ¿no? En cambio, el que mata sin querer es peor médico, es decir, utiliza peor la técnica, pero es más buena la praxis, ¿no? Es mejor persona. ¿Y esto qué es lo que quiere decir Aristóteles con esto? Es decir, ojo, porque el progreso humano, entonces, el progreso moral, no va necesariamente unido al progreso técnico. No todo lo que podemos hacer técnica
es necesariamente algo que debamos hacer, praxis. No todo progreso técnico necesariamente implica un progreso humano. ¿Se fija? Y esto es bastante fundamental y bastante importante, ¿no? Y por eso es que es tan peligroso incluso, sería mejor que, que una persona mala no tuviera capacidades técnicas. Porque si se fijan, una persona mala con mucha capacidad técnica, es decir, que fue a la universidad y estudió y terminó su carrera y extraordinario, en fin, es abogado, no sé qué, y es seco y fue el número uno, pero si es mala persona, va a utilizar muy mal esa técnica, mucho más mal que otro que la sabe peor. Entonces, cuidado, cuidado. No es lo mismo la praxis que la poiesis. No es lo mismo el progreso técnico, poiesis, que el progreso humano, praxis. Todas las disciplinas universitarias son técnicas, ¿no? Ahora, dijimos entonces, vamos uniendo. Por una parte, Aristóteles va a decir que siempre hacemos aquello que se nos aparece como mejor. Y aquello que se nos aparece por mejor es lo que elegimos, de algún modo, es la praxis, ¿no? Da lo mismo, eh, se me aparece como mejor robarme el auto, ¿no? Nos aparece como mejor los autos, ¿no? O abrir autos, no, es subirme a mi auto, robar un auto, o invertir, o pagar una deuda, ¿no? Entonces, pero la pregunta, y todo eso lo hacemos para la felicidad. Por cierto, felicidad para en griego se llama eudaimonía, ¿no? Normalmente a Aristóteles se le llama la ética eudaimónica, un nombre muy ciútico para decir la ética de la felicidad, ¿no? De cómo ser feliz. Entonces Aristóteles hace la pregunta. Bien, ¿estamos todos de acuerdo en que queremos ser felices? Sí, bien. Pero ¿qué es la felicidad? ¿Qué características debería tener la felicidad? ¿Qué características tiene aquello que buscamos? Naturalmente que ustedes y yo y todos los seres humanos buscamos cosas distintas, pero grosso modo, formalmente, buscamos algo similar. ¿Qué es lo que, digámoslo así, formalmente buscamos cuando buscamos la felicidad? ¿No? Sí, materialmente, obvio, lo buscamos por distintas cosas, en fin, unos creen que está por aquí, otros por acá, pero de alguna manera formalmente buscamos lo mismo. ¿Qué es lo que buscamos? De alguna manera buscamos que sea el supremo bien apetecible, es decir, que la felicidad es aquello que, por lo cual todo lo elegimos para ella y ella para nada más. Es decir, todo lo hacemos para ser felices, pero no es que queramos ser felices para otra cosa, ¿no? En segundo lugar, es decir, la felicidad es fin y no es medio para otra cosa. Si fuera medio para otra cosa, esa otra cosa sería la felicidad, ¿no? En segundo lugar, que excluya todo mal de modo absoluto. Claro, si pudiéramos tener la alternativa, obvio, eso que buscamos es una cosa que uno dice, bueno, que no haya nada malo, ¿no? En tercer lugar, que llene por completo las aspiraciones del ser humano. Claro, que me deje por completo satisfecho, ¿no? Por supuesto, ese estado así, uno dice. Y finalmente, la cuarta es que no se pueda perder, obvio. Típico que uno, cuando está todo muy bien, una de las cosas que más miedo le da es que no cambie, ¿no? Porque está todo muy bien. Ahora, ¿qué puede ser la felicidad? ¿Qué puede ser la felicidad? O sea, dentro de todos los bienes, ¿cuál de ellos puede ser la felicidad? Aristóteles va a hacer casi como una encuesta, así como el elenco de los bienes más apetecibles, los candidatos a la felicidad. Si hoy día fuéramos a la calle y le empezáramos a preguntar a las personas, ¿qué piensa usted que es la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? Probablemente te dirían una de las siguientes, que fueron las mismas que Aristóteles recogió. Es curioso, pero los seres humanos no cambiamos mucho. De hecho, la historia, como decía Mark Twain, no se repite, pero rima. Miren, los bienes más apetecibles. Es decir, aquello en lo que los seres humanos apostamos la felicidad. Decimos, ahí está la felicidad. Aristóteles va a distinguir entre bienes externos y bienes internos. Entre los bienes externos podemos ubicar el placer.
Si no me cree, basta ir a una discoteca, no se da cuenta, ¿no? Hay gente que vive pensando que el placer podría estar la felicidad. De hecho, hay una escuela, la hedonista, y justamente van a ser unos ascetas. Uno pensaría que viven en orgía, y no, unos ascetas, unos tipos que van calculando las cuotas exactas de placer que tengo que tener en cada minuto para no tener displacer, porque si yo como mucho, después voy a tener dolor de guata, entonces no es fácil. Y bueno, y ellos van a apostar cómo lograr tener siempre placer, que ahí estaría la felicidad, ¿no? En segundo lugar, el dinero. Por más que muchas personas dicen que no, que el dinero no está en la felicidad, viven como si lo pensaran, ¿no? En ese lugar, la fama. Hay personas, bueno, en fin, lo único que quieren es ser famosos. Me parece una pesadilla, pero ya allá ellos. O el poder, por ejemplo, ¿no? Hay personas que el dinero les sobra y lo que quieren es poder. Y mueren por tener poder y dan todo por tener poder, ¿no? Segundo lugar, si seguimos preguntando a las personas, Aristóteles está a decir, bueno, y también están los bienes internos. Y ahí están los corporales y los intelectuales, ¿no? Corporales, la belleza. Bueno, uno ve esas personas que están tan operadas, pero tan operadas, que ya bostezan y se les levanta la pierna, ¿no? Ya están estirados, pero belleza, ¿no? O, por ejemplo, la salud. Hay personas que dicen, mire, lo he perdido todo, pero tengo salud, o lo importante es la salud, o en fin, si fuera lo más importante, ¿no? Y también estarían las intelectuales. Hay personas que van a ubicar lo intelectual en el conocimiento, por ejemplo. Y usted me va a decir, pero qué extraño, ¿quién lo puede ubicar en el conocimiento o la ciencia que se llama? Mire, para que cuando va a entender aquí lo que le estoy diciendo, cuando esté haciendo una prueba de cálculo y se esté echando el ramo y, y encuentre la manera de resolver el ejercicio, ese placer que va a tener, esa satisfacción que va a tener, ahí usted decir, esto sí que es la felicidad, ahí se dan cuenta que pareciera ser que está en el conocimiento la felicidad, ¿no? No se han dado cuenta lo feliz que uno se pone cuando conoce ciertas cosas nuevas, que son bonitas, no sé, en fin, espectacular, ¿no? Produce una satisfacción extraordinaria. De hecho, más, bueno, la curiosidad de los seres humanos, todos los tacos se hacen por afán de conocer, ¿no? Y si no nos explica que existen los programas de farándula, ¿para qué sirven los programas de farándula? Para conocer por conocer, ¿no? Y en segundo lugar, la virtud. Y esto no lo vamos a explicar todavía, pero digámoslo así, quedémonos con la idea de que tal vez usted puede haber escuchado virtud, pero ya vamos a ver cuál es la idea técnica de Aristóteles. Veamos en este elenco cuál de ellas puede calificar como el supremo bien apetecible, es decir, la felicidad. ¿Cuál de ellas puede ser? Vamos a ver. En primer lugar, el placer. ¿Puede serlo o no? No, porque se puede perder. Y no excluye todo mal y bla, bla, bla. El dinero no excluye todo mal y se puede perder, en fin. La fama, típico, famoso, que después de un tiempo dice, ya no siento el cariño de la gente. Se puede perder. El poder no excluye todo mal. La belleza se pierde, lo siento. Por más que se opere y se estire, se pierde. La salud se pierde. El conocimiento, y el conocimiento también uno no lo tiene, perdón, permanentemente. También Aristóteles va a decir, aparte que no excluye todo mal, pero es más estable, va a decir Aristóteles. Y la virtud, Aristóteles va a decir, sin importar lo que sea la virtud, va a decir no, tampoco. Y entonces va a llegar a una de las conclusiones más trágicas que usted va a escuchar en este curso. ¿Cuál es? La conclusión a la que llega Aristóteles es de que no existe la felicidad perfecta, así el blanco homo, la felicidad perfecta, así, eso que buscamos, así, pero perfectamente eso que tenemos no existe. Existen felicidades más o menos perfectas, pero no el blanco homo, no felicidad ideal, ¿no? De hecho, Aristóteles va a decir que esa felicidad es algo como divino, divino en el sentido de otra naturaleza, es decir, aspiramos a algo
que de alguna manera supera nuestra naturaleza. Por lo tanto, nunca lo vamos a poder conseguir perfectamente. Sí van a haber felicidades más o menos imperfectas, pero perfecta, no. Y entonces, Aristóteles, aquí es donde viene el punto, y acuérdense ahora del tiro al blanco. Para acercarse más a esa felicidad menos imperfecta o más perfecta, si uno lo quisiera ver así, Aristóteles va a hablar de la virtud. Y las virtudes van a ser estos modos de ser, de alguna manera, que te permiten alcanzar este fin. Modos genéricos de ser, vamos a ver, ¿no? Es algo similar a los autos. Por ejemplo, los automóviles tienen un manual de instrucciones. Pensemos, ahora mismo, un Ferrari, el de Arturo Vidal, ¿no? El Ferrari tendrá instrucciones, mire, no lo meta a la tierra, si quiere que funcione, mire, no lo haga saltar, y qué sé yo. Uno dice, no, mire, yo soy libre como Elsa de Frozen, yo lo llevo a saltar, y no sé qué, ya. Si usted hace eso, lo que va a hacer, lo va a destrozar el automóvil, no le va a durar nada el Ferrari. Entonces, usted tiene que seguir unas determinadas instrucciones de uso, qué sé yo, úselo en pistas realmente planas, no sé. En fin, cambie el aceite cada X tiempo, póngale tal aceite, ¿no? Y le va a funcionar bien. Lo mismo los seres humanos. Para Aristóteles tenemos una determinada naturaleza y esa determinada naturaleza van a haber determinados componentes genéricos, es decir, modos de ser genéricos, es decir, no particulares. Nunca va a haber una respuesta buena, nunca va a haber una manera, solo una manera de ser fuerte o de ser templado o de, en fin, comer bien. De repente, si uno está muy flaco, hará bien comer mucho, y si uno está muy gordo, comer menos, pero comer lo mismo va a ser, no. Entonces, y no es lo mismo lo que yo debo comer que lo que debe comer Michael Phelps, por ejemplo, o un deportista profesional, cualquier otro. Él tiene que comer más, pero los dos tenemos que comer una determinada cantidad, ¿no? Entonces, para Aristóteles son modos de ser genéricos, que estos modos de ser genéricos que le llaman virtud, de hecho le llama arete, que se tradujo, que significa excelencia a lo óptimo, y se tradujo, como vamos a ver más adelante, como virtus al latín, y ahí nos llegó a nosotros virtud, para ser estos modos de ser que te van a permitir, digámoslo así, alcanzar esa felicidad más, digámoslo así, perfecta. Bueno, eso era todo por este video. En el próximo video vamos a ver qué es la virtud, las principales características y algunas de las virtudes fundamentales. Mucha suerte.